¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Son las 6 de la tarde, 53 minutos, 20 grados la temperatura, un viernes bastante caldeado durante el transcurso de la mañana-tarde. Y este tema que digamos que la gente en muchos aspectos estaban esperando, ¿no? Finalmente se dio a conocer el veto del Poder Ejecutivo, el veto total del Poder Ejecutivo a la Ley de Rehabilitación Financiera, o más conocida como Ley Subsidio, o Ley Condonación, como la quieran llamar. Vamos a estar hablando sobre este tema sin vueltas, porque durante el transcurso de la semana y las que vienen también va a ser noticia. No la ley, sino lo que están impulsando y movilizándose también para que esta sea finalmente, bueno, nuevamente tratada por el Parlamento. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, bien, Pedro, un saludo a toda la audiencia. Y ahora la pregunta es realmente si hay o no los números en el Congreso para aceptar, o sea, para rechazar el veto del presidente y que se mantenga la decisión. Justamente. Por eso creo que es muy importante la mesa que tenemos hoy, que es bastante representativa, por lo menos del primer paso que se debe dar para que esto quede o como lo espera el presidente o como lo había sancionado el Congreso. Ayer justamente le estábamos hablando. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te Hola, va? Pedro, ¿cómo andamos? Bien. Hablando con Señor, ¿cómo le va? el senador Pipo Alfonso. Sí, por supuesto, ayer vine. Y él era un poco escéptico en cuanto a los resultados finales, pero hay que ver. Estábamos hablando hoy también con el senador Cachito Salomón. Él votó a favor Sí. de ambas leyes. Y hoy, bueno, por lo menos al mediodía tenía una postura ya distinta. Lo que pasa, Pedro, hay que entender que, a ver, si me preguntaba a mí, por lo menos a nivel de lo que tiene que ver con mi área, digamos, ¿verdad? Ajá. Comunicacionalmente el golpe fue demasiado duro, ¿verdad? O sea, a nivel de estrategia política. Sí, totalmente. Hay que, o sea, independientemente de lo De correcto, la decisión del presidente. claro, eso, uno puede decir que podemos discutir incluso correcto e incorrecto. Yo creo que fue correcto, ¿verdad? Es lo que mucha gente esperaba, pero igualmente el golpe políticamente es demasiado duro, ¿verdad? O sea, hay que ver cómo, o sea, cómo te levantás de eso Claro. a meses de una interna, ¿verdad? No más, es fácil. Yo le pregunté si Colorado Ñeteté compartía su postura. Él me dijo, yo no puedo hablar por Colorado Ñeteté, Claro. pero nos vamos a reunir mañana. No, es que sí, es que le cambió todo el panorama, la decisión que tomó el presidente en Y la el mañana. panorama les cambió también a los sectores campesinos que ahora anuncian que estarían más radicalizados todavía. Bueno, hoy Sí, sí, justamente ya anunciaron llegaron también. más Que camiones, esperemos que no ¿no? haya violencia, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se está tratando que no sea así, ¿no? Y no debería. Bueno, durante toda una semana se estuvo explicando los medios de comunicación, los pros, los contras, en el marco de movilizaciones, de cortes de calle, de quejas de la ciudadanía, y es como que la gente se hartó. Será estrategia eso, ¿no? Y un viernes, cuando el presidente incluso tenía varios días más para hacer el veto, da a conocer ese veto. Y da las explicaciones, tira números, tira cifras. Pero vamos a ver qué pasa. Así, señor. Esto vuelve otra vez al Parlamento y vamos a hablar justamente sobre este tema. Estamos con el senador Carlos Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Pero muy bien, un placer compartir con ustedes y con el colega y la audiencia. Vos sos hombre de números. Hombre de números. Sí, señor. Sí, así es. Y por eso me interesaría mucho saber tu postura. Vos votaste a favor de ambas leyes, por supuesto, y hoy el presidente del veto, entre otros argumentos, daba algunas cifras que realmente eran preocupantes. Eran escandalosas esas cifras. Yo lamento que el presidente haya recurrido a una muy buena campaña comunicacional, pero inflando unos números innecesariamente para demonizar una herramienta absolutamente imperfecta, o mejor dicho, perfectible, pero que finalmente, desde la perspectiva política, era neutral. Podrían haber ellos reglamentado, mejorado una serie de acciones, pero prefirieron el camino de demonizar la herramienta que salió del Parlamento, que reitero, es muy perfectible, y se creó toda una campaña en contra, y en ese contexto, lo que hizo el presidente, desde la perspectiva comunicacional política, impecable. ¿Pero resolvió el problema? No. Utilizó números realmente explosivos, pero están completamente alejados de la realidad, ni remotamente. Y me parece una actitud poco prudente por parte del Ejecutivo utilizar ese tipo de mecanismos, porque mañana
La semana próxima el problema va a seguir latente. ¿Y cuál es la solución? El veto no es la solución. Puede ser el punto de arranque para una de un nuevo enfoque, de una nueva aproximación. Y en eso tenemos que concentrarnos, porque a mí me preocuparía muchísimo de que la discusión se centre solamente la semana próxima en si aceptamos o no aceptamos el veto, porque eso nos va a empujar a un callejón muy peligroso que nosotros como dirigentes políticos tenemos que anticiparnos. Y bueno, después de escuchar probablemente al apreciado colega Monjes, vamos a seguir compartiendo enfoques sobre este mismo problema. Muy bien. ¿Qué tal, senador Juan Darío Monjes? ¿Cómo le va? Bien, Pedro, buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a tus compañeros también. Gusto de estar compartiendo con ustedes y acá con Carlos. ¿Cuál es el panorama ahora? Bueno, el panorama está en la línea planteada por el Ejecutivo, la línea planteada nosotros también en la Cámara de Senadores. Una propuesta previsible, una propuesta que tiene un abordaje inmediatamente, una propuesta que tiene unas acciones que permite sostener en el tiempo y se basa en dos ejes fundamentales. Lamentablemente, este tema no se ha considerado en el Pleno y se ha tomado una determinación política. Y el resultado hoy lo tenemos y el presidente, en uso de sus atribuciones que le confiere la propia Constitución, ha vetado, que debe de marcar un punto de inflexión para justamente actuar dentro de la racionalidad y generar una legislación que resuelva el problema. Porque todos somos conscientes de la enfermedad, pero el antídoto aplicado es el incorrecto. Sí, Felipe. Sí, para el senador Amarillas, usted decía una solución al veto y que no hubo una propuesta, digamos. Sin embargo, sí se trató de una propuesta, perdió, ¿verdad? En el Senado, la que estamos ahora debatiendo, digamos, fue la que pasó a diputados. Y bueno, o sea, es una herramienta válida el Ejecutivo, el veto o no, ¿verdad? No, sin duda, es una herramienta válida, nadie objeta eso. Pero permítame compartir con la audiencia lo siguiente. Cuando el Ejecutivo plantea un esbozo, un anteproyecto con esa línea que le he escuchado en otros medios al senador Monjes detallar muy bien, nosotros, y por el otro lado existía la propuesta, digamos, originada en el entendimiento del Frente Guazú con la bancada llanista, digamos, del PLRA, nosotros propusimos un mix, una solución intermedia, acoger plenamente la propuesta del Ejecutivo e incorporar en un artículo, en un solo artículo, aspectos de la otra propuesta que hubieran zanjado pero perfectamente la discusión. Pero ¿qué pasó en el medio? Y Juan Darío no me va a dejar mentir. Por acción u omisión, ellos dejaron de presentarse en la reunión de la Comisión de Hacienda, donde habíamos hecho un importante esfuerzo por lograr ese consenso, por imbricar ambas propuestas, y se echó a perder la posibilidad de que tuviéramos una salida consensuada. ¿Y a qué me refiero cuando se trata de matizar el proyecto del Ejecutivo? Incorporar en un artículo un subsidio acotado, es decir, con un monto determinado, un tope total, global, digamos, que el Estado saldría a auxiliar en aquellos casos donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería comprobara fehacientemente que hacía falta un rescate, porque ya no había ninguna opción para un determinado grupo de productores afectados por diferentes problemas y atrapados, digamos, en una espiral incontenible de deudas que no pueden honrar. Y bueno, no se pudo lograr ese avance. Yo invito muy cordialmente a los representantes del Ejecutivo que miren con detenimiento esa opción y ojalá en el arranque mismo de la semana próxima podamos estar enfocándonos en una solución. Porque yo reitero, acá yo no voy a jugar con ningún afán de sacar rédito político. Hay un problema real, hay campesinos que necesitan ser asistidos. El Estado tiene la obligación de filtrar y dejar fuera todos los avivados que puedan existir, pero tiene la obligación de ir al rescate de nuestros compatriotas que están pasando por problemas reales.
El sobreendeudamiento vinculado con el fracaso de la agricultura familiar campesina requiere una atención por parte del Estado. No se puede salir simplemente con adjetivar a los compatriotas diciendo que son unos haraganes que no quieren resolver sus propios problemas y que quieren cargar sobre las espaldas del Estado paraguayo sus irresponsabilidades, entre comillas, porque si nosotros vamos por ese andarivel, vamos a estar inflamando un problema social que es realmente importante y es grave. Yo le quiero ver al gobierno nacional y también a todos los que conformamos niveles de responsabilidad del Estado paraguayo. ¿Qué pasa si el lunes amanecen 10.000 campesinos en Asunción? ¿Cómo vamos a enfocar Senador, la solución? Eso ya es otro tema. Claro, el tema es también cómo se financia esa presencia de miles de personas. Permitime, Pedro, para en la misma línea expresada por el senador Amarilla. Acá se habla mucho de que el Ejecutivo no tuvo un abordaje serio, un planteamiento. El planteamiento está, y bien lo reconoció. Y decía Carlos de que yo no le voy a dejar mentir. Es cierto, hubo una convocatoria extraordinaria el miércoles a las 10 de la mañana y a esa hora se estaba reuniendo una mesa técnica que se ha instalado a instancia del presidente del Senado. ¿Quiénes conformaban esa mesa técnica? Todos los técnicos de las comisiones, 5 en total, que deberían de dictaminar este proyecto, y los técnicos del Poder Ejecutivo, llámese Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Agricultura, Crédito Agrícola de Habilitación, y estaban trabajando en este proyecto que lo dejaron expresamente a los técnicos. Ambos técnicos dejaron en medios magnéticos, porque se grabó esa reunión, y posteriormente, en horas de la tarde, el ministro de Agricultura remite una nota donde plantea las alternativas de modificación al proyecto que nosotros deberíamos tratar el jueves. Y en el tiempo que transcurrió, volvió una convocatoria que fue en horas de la siesta, que nosotros ya no tuvimos conocimiento, y apenas tuvimos nosotros en poder esta herramienta, lo hemos planteado en el Pleno de la Cámara de Senadores en el tratamiento en particular, y lamentablemente no se dio. Y está en la misma línea de la actuación del Poder Ejecutivo, en donde ha demostrado fehacientemente su responsabilidad y su compromiso en atender y entender en el tema que hace a la agricultura familiar campesina. Y me remito al año 2016, en donde una manifestación que se mencionaba 71.000 manifestantes, se solicitaba 150 millones de dólares para atender esta manifestación, y generó una legislación que hoy es ley vigente, la 2557, y en ese marco ha actuado el Poder Ejecutivo y ha resuelto temas de singular importancia. Aquellos compatriotas dedicados a la agricultura familiar campesina, corroborado que realmente lo son, inclusive fueron beneficiados, y por la acción seria, responsable del Ejecutivo, volvieron a ser sujetos de créditos. Sí, entonces es importante. El Crédito Agrícola de Habilitación invirtió en refinanciamiento más de 50 millones de dólares. Entonces, eso es una muestra de la responsabilidad y la seriedad que ha abordado el Poder Ejecutivo el problema de la pequeña agricultura familiar campesina, y sigue teniendo, y por eso ha planteado unas modificaciones que hacen a la responsabilidad. Sin embargo, el artículo primero, y en eso Carlos conoce muy bien, hablaba solamente de las organizaciones campesinas que están hoy apostadas en la plaza, que me parece un despropósito. Entonces se ha planteado en el contexto general, porque si vamos a hablar de la agricultura familiar campesina, los registros que se tienen son más de 200.000 familias. Y por lo menos. Claro. Entonces, imagínense si se subsidia de la forma que se planteó, en donde no se sabe realmente la magnitud, lo que va a representar el reclamo, porque hablaron de lista, en un principio no hay la lista, en fin, hay RENAP, en donde el Ministerio de Agricultura se puede saber, pero esa tampoco es precisa. ¿Por qué, Pedro? Es importante eso señalar. ¿Por qué? Porque mediante la intervención del Crédito Agrícola de Habilitación, alrededor de 5.000 ciudadanos que ya no eran sujetos de crédito salieron y volvieron a recuperar el estatus de ser nuevamente, tener las condiciones o el perfil para ser sujeto de crédito. Por eso es importante, se reclamó aquella lista
que no fue el Poder Ejecutivo que esgrimió, sino desde al interior de los representantes de los manifestantes dijeron que había una lista, Claro. de que tenía el presidente del Senado, y el presidente del Senado respondió nota mediante también al ministerio que no existía, que era la herramienta básica también para avanzar. Acá estuvo Jorge Galeano justamente y dijo que entregó la lista y después resulta ser que no habían entregado nada. Sí, Mariana. Lo dijeron en todos lados. Sí. Me gustaría volver un poco con el senador Monjes y hablar un poco de lo que se viene. Es decir, el propio presidente decía en su explicación que esto vuelve obviamente al Congreso, donde se tienen que dar los números para que el veto que él le está dando prospere, y de algún modo delegaba esa responsabilidad y pedía que la gente esté siguiendo, digamos, el actuar de los congresistas al tomar esa decisión. ¿Cuáles son los números que se tienen que dar? Un poco para explicarle a la audiencia, pero sobre todo, ¿qué números creemos que tenemos? Porque como decía Pedro, hay gente que acompañó a esta propuesta, pero que luego de la decisión del presidente aparentemente estarían reviendo su postura y quizás cambiando su decisión para un próximo tratamiento. Decía en mi intervención, en mi primera intervención, que el veto es una herramienta y veto mediante puede marcar el punto de inflexión que nos lleve a la solución del problema. Acá el momento es el tratar el veto, acompañar el veto del Poder Ejecutivo y trabajar inmediatamente en la solución del problema, porque de lo contrario vamos a estar atascados en el mismo problema. Se habla de subsidio y el subsidio no es la medicina para tratar la enfermedad, habida cuenta de que eso violenta drásticamente el sistema financiero. Pero usted considera entonces que habría acompañamiento de los sectores, del Frente Guazú, liberales, que por eso votaron es a favor? importante escucharle a Carlos y también escuchar a Pedro el diálogo que mantuvo con Oscar Cachito Salomón, que va a revisar posiciones, y eso es prudente y destacable, y ojalá que eso suceda no solamente en la bancada de Añetete, sino también en otras bancadas. Carlos habla de unas modificaciones. Entonces, para llegar a esa instancia que nos permita plantear algo serio en el marco del refinanciamiento y el abordaje serio de la reactivación productiva, que existe la voluntad de expresa del Poder Ejecutivo, entonces habría que acompañar el veto y finalmente, porque si es que no se acompaña el veto, permanece la ley. Y la ley violenta la estructura, y ustedes saben la manifestación del sistema económico, la ciudadanía misma, porque castiga también a aquel buen pagador que se dedica también a la agricultura familiar. Entonces, esa no es la vía, es la vía de aceptar el veto y trabajar inmediatamente en estos tiempos ya, porque no, el lunes podemos tener en el menor tiempo posible, nosotros lo tenemos un avance, si se quiere revisar, entonces interactuamos y podríamos estar salvando apenas aceptemos el veto y planteemos el camino cierto para la solución. Muy bien, senador. Ahora seguimos hablando, vamos a hacer una pausita. Sí, señor. Vamos a estar hablando también con el senador Amarilla sobre A ver si cambia su ellos postura. van a cambiar, ¿no? O si esto justamente decías, senador, que da el pie a comenzar a analizar incluso otra perspectiva, más allá del subsidio. Hay algunos sectores que por ahí podrían contribuir más con todo, pero no para cobrar impuestos para después repartir, ¿entiendes? Nosotros queremos cobrar impuestos para crecer, ¿no? Más o menos esa tendría que ser la temática, pero bueno, ya vamos a estar hablando sobre eso en un ratito, pero antes te voy a contar algo, ¿eh? Y te pregunto, ¿qué sería de una banda de rock sin su vocalista? Una cosa aburridísima. Totalmente, ¿no? Un programa de radio sin locutor. Sin Pedro Ullariban, Bueno. la nada misma. Ah, Dios mío. Por favor. El autobombo El autobombo es genial. tremendo. Bueno, o mucho peor, de una hamburguesa sin carne. No, Eso no es existe. una tristeza. Total, bueno, proba las nuevas Concesión Burger, disponibles para todos los gustos. Hamburguesas clásicas para la familia, de costilla para los asaderos y light para los que más se cuidan, ¿eh? Concesión Burger, hamburguesas 100% carne, señoras y señores. La de costilla es brutal. Esa es riquísima. ¿Y las Brutal. light qué tal? La light. Es rica, tengo ¿no? que probar. Yo ya probé. Me quedo con la de costilla también. No, yo probé las Ya, light. Yo probé, son ricas. Ni sentí la brutales. diferencia. Bueno, vamos a hacer una pausita, 3 minutitos, ya volvemos. Así es, Pedro, porque todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más.
Radio 1, la primera del dial 650 AM. Somos uno para todos. Bueno, 19, 16, 17 grados la temperatura. Vamos a tener un lindo fin de semana. Sí, lindo. Calorcito, lindo, va a llover. lindo. Ideal para que los políticos se sienten, conversen y miren hacia el país. No para el 2018, señores y señores, sino que de acá para 30 años, por favor, es lo que queremos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, senadora Amarilla, habló incluso la ministra de Hacienda. Hacienda, Lea Y Jiménez. les dijo, no tenemos de dónde sacar la plata, ni sabemos a cuánto va a abarcar esto. Pero igual se votó por sí. El tema es el siguiente. Cuando un técnico les dice, mira, no tenemos de dónde sacar esto. Vos sos técnico, sos técnico. Sabes en qué el lenguaje. ¿Y por qué insisten en creo, entender un poquito? Porque la redacción de la ley aprobada, mi apreciado amigo y audiencia, dejaba la definición de todos los filtros y de todos los límites en la aplicación de la norma a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros simplemente, y el término que se utiliza precisamente en la redacción de la norma es el de autorizar. Autorizar al Poder Ejecutivo a través de las diferentes instituciones a su cargo a que determine quiénes pueden ser los eventuales beneficiarios, que determine de dónde pueden sacarse las partidas presupuestarias, en consecuencia de definir hasta dónde abarcaría el universo de asistencia en el caso de que esto hubiera tenido, digamos, el acompañamiento del Ejecutivo, y se le dejaba al Ejecutivo amplias facultades reglamentarias. Consecuentemente, es falso aquello de que esto era un cheque en blanco, una cuestión sin límites, y de ahí surgen las fantásticas cifras que se manipulan ya con un objetivo netamente electoral, y yo lamento que así sea. Pero fíjate, señor, el efecto colateral de esto, y así no va el paraguayo, aumentó, pero astronómicamente el nivel de morosidad en el crédito agrícola de alimentación, que ya había sido golpeado allá en los 90. Sí. O sea, el efecto colateral de esto, no solo allí, sino que en general, y es otra lectura que tendrían que también hacer. No, o sea, sin alguien duda. va a tener que pagar la factura de todo esto. Pero por supuesto, Ese esto es alguien algo somos que nosotros. Y por eso. se planteó una solución extrema, una solución habida cuenta de que no se pudo encontrar el punto intermedio. Y bueno, este es el minuto en que podemos reencauzar la discusión, pero hay que proponer una alternativa. Y Había yo una le propuesta sugiero, de 10 le sugiero cordialmente al colega Monge, que tiene una enorme ascendencia en esta materia en la bancada colorada, de que se animen a definir un marco de rescate de aquellos casos que efectivamente el ciudadano afectado por una cuestión de imposibilidad de respiro financiero pueda tener un subsidio, porque hay que utilizar los términos ya sí correctos, un subsidio por parte del Estado para salvar su situación. Ese subsidio tiene que ser acotado al mínimo posible. Nosotros en nuestra propuesta alternativa habíamos generado la opción de que fuera hasta 10 millones de dólares como el total que se gastaría en asistir a esta problemática. Y nos parece una cifra razonable, disponible dentro del Estado paraguayo para resolver un problema. Porque ¿cuánto cuesta no resolver un problema y permitir que escale eventualmente un conflicto social de esta naturaleza? Muchísimo más que eso. Entonces hay que animarse también a tomar medidas que, aunque parezcan relativamente impopulares, son beneficiosas para resguardar una convivencia democrática y el orden dentro de la República. Y porque los subsidios existen, no hay que tener miedo también ni satanizar el subsidio. Y traigo nomás a colación, no con el propósito de desmeritar el subsidio que recibieron, por ejemplo, los industriales durante años en la tarifa de la ANDE. Tenían energía eléctrica a un precio sustancialmente inferior que los ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, pero en consecuencia pero está la podemos contrapartida, pues, generar. ese ¿Y cuál es subsidio la tiene otro contrapartida? sentido. La contrapartida. Contrapartida. Pero no es pagar la deuda, es rescatar a ciudadanos que están
que han Que no perdido pagaron. sus terrenos, que han perdido la capacidad de generar sus propios ingresos y que requieren una asistencia Bueno, acotada sí. por un tiempo determinado hasta que vuelvan a levantarse. ¿Cuál es el problema? ¿O vamos a dejar que esos campesinos que realmente padecen un problema real, concreto, serio y contundente, dejemos de lado los avivados, se mueran literalmente? ¿Ese es el Estado solidario que nosotros deseamos? No, claramente no. Lo que pasa, senador, es que Sí. a veces parece un discurso un poco difícil de creer cuando la propia presidenta del Crédito Agrícola dice que en las mismas localidades, al lado hay un productor que tiene la misma cosecha, que paga su deuda, y al lado hay otro productor que responde a otra dirigencia política y que no paga y le dice a los demás que no paguen. Entonces, lo que realmente queda, Eso o la hay que percepción combatir que queda es que contundentemente. Pero no se se fomenta combate que no con se esto. pague porque el liderazgo lo está haciendo. Ese es el tema. Senador, Quiero, un momento. quiero, mira, estoy ansioso de intervenir, interactuar un poco en Sí, este por tema, favor. porque aquí hay una cuestión política. El senador Amarilla dice de que el presidente quiere lucrar políticamente. ¿Dónde está el lucro político que el presidente puede tener? En el marco está dentro del estamento de quienes reclaman el subsidio, que no es otra cosa, al final de cuentas es una condonación. Y él inclusive en el mensaje dijo, aunque me cueste políticamente, voy a priorizar los intereses de la nación. Y así actuó. Por eso yo me ratifico que la actuación del presidente de vetar puede marcar un punto de inflexión para que la racionalidad en el criterio legislativo recobremos principalmente. Porque, ¿por qué se aprobó esta ley? Porque justamente la irracionalidad de los actores políticos, el sector de Lugo, el sector de Efraín y el sector de Marito, construyeron una mayoría para aprobar una legislación que al final de cuentas no resuelve el problema. El presidente, ¿y por qué no resuelve el problema? Porque el tema de la condonación o el subsidio, porque el subsidio en este caso, yo comparto que el subsidio existe. ¿Y se subsidia qué? Se subsidia el servicio, como se habló de la ANDE, se subsidia la producción, se subsidia los Asistencia agrícola. precios. Asistencia Entonces, agrícola mismo. y tenemos el subsidio de la tarifa de la ANDE para ciertos estas franjas de consumo que se tiene, entonces el subsidio existe. Pero no se puede definitivamente aplicar el subsidio a las deudas. ¿Por qué? Porque las deudas se reestructuran, se refinancian o se condonan. Y la condonación es perversa porque rompe la confianza del sistema financiero y desalienta al buen pagador. Y sucedió eso en el 99 con la condonación, y que más del 50% de los condonados dejaron de ser sujetos de crédito. Entonces, volvamos a la objetividad de la línea planteada por el Ejecutivo, siempre en el abordaje ya de este problema anterior hace un año. Estaba encaminándose bien, hoy nuevamente viene, y revisemos un poco la actuación. Vamos al crédito agrícola de habilitación. El crédito agrícola de habilitación rehabilitó a aquellos sujetos que ya no eran sujetos de crédito en su intervención, en donde consideraron que ciertas tasas de interés, y entonces más de 12.000 productores fueron beneficiados, alrededor de 38.000 millones de guaraníes. Se han refinanciado las deudas, y hoy que plantea en el marco de la seriedad de las modificaciones, justamente fortalecer al crédito de agrícola de habilitación para el abordaje integral, aquel que ya no es sujeto de crédito y está limitado porque la ley 5527 así establece, entonces levanta esa limitación y da la flexibilidad para que el crédito agrícola de habilitación, el ciudadano Juan Darío Monge, que hoy no es sujeto de crédito en la banca privada, pueda ser sujeto de crédito en el crédito agrícola de habilitación y tener el oxígeno. Y también, por el lado de la reactivación productiva, dispone para que el Ministerio de Agricultura inmediatamente a aquel que es sujeto de la agricultura familiar campesina, entonces sea atendido en los términos para la reactivación, llámese rastroneada, llámese insumos, inclusive trabajando con el crédito agrícola de habilitación, la capacitación financiera, para que la reactivación produzca nuevamente ingresos y que esos ingresos también sepan cómo utilizarlos, y por sobre todas las cosas de que el Ministerio de Hacienda disponga
los medios necesarios para el abordaje integral del problema. Sí. Si eso no es seriedad, si eso no es sostenible en el tiempo, si eso no es acompañamiento cercano, yo creo que es cuestión de mirar un poco desapasionada y apartado de los criterios políticos y vamos a encontrar de que aquí está la solución. ¿Se pueden hacer algunas modificaciones? Claro que se puede. Sí. Lo que pasa es que ellos ni miraron y bajo el criterio político, entonces aprobaron una ley que finalmente no resuelve el problema. Sí, Yo le reitero nomás al colega que efectivamente nosotros hemos procurado, reitero, una salida intermedia. No pudimos encontrarnos lastimosamente por X Una motivo tercera vía, para senador, resolver y al- una tercera vía. Sí. Porque Y aquí finalmente, pero votaste finalmente por la... sí voté, Ok. voté. No, yo no voy a ocultar mi voto, pero sigo dispuesto a buscar una salida al en- conflicto, porque acá no basta Senador, con un ratito decir nomás, una a gente pregunta. que está por ahogarse, ofrecemos un curso de natación. En este escenario... Tienes que sacarle el En este agua. escenario, a los efectos pragmáticos totales, ustedes lo que pueden hacer es aceptar o rechazar el veto. ¿Vos cómo votarías? Yo voy a revisar mi posición. Me bajaste la mirada, senador. No, voy a Veníamos bien revisar mi con la mirada y posición en lo después me bajaste. siguiente. Yo estaría dispuesto Eh, a acompañar el veto del Poder Ejecutivo si Siempre y cuando, ¿qué? concomitantemente Ajá. se plantea una solución. A la No par, estoy ok. dispuesto a acompañar Porque sí. el veto para que nos expongamos al vacío de un conflicto que puede Es que no va a ser así, Carlos, porque Pero hay no, me refiero planteamiento. en términos de tiempo. Tiene que ser mano a mano. En el momento que aceptamos el veto, estamos aprobando la solución consensuada. Me parece un buen negocio, me parece una alternativa Vos sabés que positiva. Salomón, justamente, tengo en cuenta, me imagino que un sector está pensando así. Yo le comentaba, pero ¿y esto lo van a tratar la semana que viene? Y él decía, no, yo creo que no es bueno tratar la semana que viene, sino que de acá a un mes y tenemos un mes para ir conversando y viendo las distintas salidas. O sea, es como que Quieren enfriar. quieren conversar y ver un poquito más allá Me parece del muy interesante. subsidio, ¿no? Me imagino que ustedes tendrán la misma postura, ¿sí? Mariana. Bueno, también para el senador Amarilla, justamente, ¿qué tiempo considera que es prudente? Es decir, porque de algún modo los campesinos decían, o el sector campesino movilizado, el lunes reactivamos, particularmente algunos de ellos hablaban de posturas más firmes, de posturas con más fuerza incluso, de traer más gente. No sé si esto se va a concretar, aparentemente el lunes ellos vienen. ¿Consideran que realmente es oportuno tomarse un tiempo más o resolver esto? ¿Y cuál sería ese tiempo? Ese es el camino. Pues. Claro, Ese es el en su postura No, de yo lo creo que la sea solución realizable. pasa ¿verdad? por acordar tan pronto sea posible una propuesta legislativa que tenga el mayor consenso. ¿En cuánto tiempo sería eso? Si ¿O yo estimamos? fuera el Ejecutivo, propondría una solución para este domingo. El lunes a las 8 de la mañana estaría... La propuesta que ya se presentó estaría definitivamente no anunciando sirve. la solución. No, esto no puede esperar. No, Yo pero no la estoy- propuesta me que pregunta ya el presentó proyecto el presentado. La propuesta del Ejecutivo Lo que necesita presentado. un Retoque, retoque, ok. necesita un Pero complemento. sobre esa base estarían sobre dispuestos a hablar. Yo particularmente Modificaciones. estuve de acuerdo, por eso trabajé en una propuesta alternativa que no prosperó, pero estoy ahí cerca. Me parece que es legítimo lo que plantea el Ejecutivo, como también es legítimo el reclamo de los sectores campesinos. No, una cosa no excluye a la otra. Haríamos muy mal en satanizar este problema y decir que la solución está solamente de un lado. No, la gente no se molestó porque le apretaron acá a la gente, la ciudadanía. Por eso nomás está. La gente es la que está molesta. Con la FNC, con ella se enoja. La FNC, nadie se No, enoja. total. La Vienen, hacen lo FNC que acá viene, te viene con un 24 palo años, ahí. vienen, hacen su Bueno, marcha, se van, consiguen cosas, ¿no? ¿Ver? Bueno, vamos a seguir hablando ahora porque tenemos que hacer una pausita, pero antes, Mariana tiene un consejo importante. Muy bien, tenemos invitación para toda la gente y les recordamos que tenemos un show fabuloso que todavía está vigente en nuestro país. Tienen que acercarse porque son los últimos días del Cirque du Soleil en el puerto de Asunción, esa carpa azul y amarilla que uno puede divisar a lo lejos y dentro de la cual se realiza un show fabuloso realmente para toda la familia con un despliegue de infraestructura, de artistas, de coreografía, de vestuario, de luces. Tiene de todo este show, así es que no se lo pierdan. Las entradas están a la venta en Red UTS. Cirque du Soleil, yo por lo menos escuché 100% de críticas sumamente positivas. Totalmente. Ni una sola, ni siquiera más o menos, así es que es sumamente recomendado. Esto es auspiciado por la RPC y Unicanal. Amigos, ya volvemos.
Bueno, escucha esta recomendación que te damos desde Sin Vueltas. Los combustibles aditivados de Barcos y Rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer el camino solo te preocupes por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen la corrosión de los componentes, ¿no?, del sistema de combustibles, otorgándole mayor potencia y protección a tu vehículo. Barcos y Rodados, te acompañamos en tu camino hoy y siempre. Bueno, son las 7 de la tarde, 39 minutos, 17 grados la temperatura. Estamos hablando Sin Vueltas de este tema. Estamos con dos senadores de la Nación, uno con una postura, otro con otro. Pero bueno, el escenario ya es distinto. Entonces ya las discusiones son distintas y la búsqueda de soluciones también, ¿no, Felipe? Totalmente. Justamente para el senador Juan Darío Monjes quería un poquito retroceder un poquito todavía el debate, porque en un momento se habló de que esto no se iba a vetar. ¿En qué momento del Ejecutivo o el oficialismo, digamos, hay un cambio de decisión? Nosotros ¿Qué se evaluó? ¿Qué fueron los factores estábamos evaluados? hablando inclusive con el presidente. El presidente dijo que una decisión personal así por una situación de números e inclusive ha analizado de que no habiendo los números gana la irracionalidad, porque en el términos de abordaje y de qué sirve vetar, decía. Sin embargo, había un criterio opuesto al análisis superficial, somero que se ha hecho, de que el veto era la herramienta en la línea de la exposición seria que se ha planteado en el Pleno, y el presidente, sumado a las manifestaciones ciudadanas, a las compuertas que se pueden abrir en este tema, porque guste o no, bien lo dijiste, ¿qué va a pasar finalmente si es que se condona, se subsidia, que resulta finalmente una condonación al pequeño productor de la agricultura familiar? ¿Qué va a pasar con los artesanos de Carapeguá, que es mi departamento? Tu valle. ¿Vendrán ellos a reclamar también? ¿O qué pasarán con la artesanía de Areguá? ¿O con los tejedores de Ñandutí? Entonces van a hacer una avalancha, y las compuertas que se abren va a ser insostenible, y las condiciones económicas del Estado no va a permitir el abordaje. Allí se va generar, lo que decía Carlos, seguramente el problema mucho más grave. Sin embargo, de tener esto, y para que esto represente una nueva reflexión, serena por sobre todas las cosas, y me encanta de que él está planteando eso, y se pueden sumar otros colegas también, a los efectos de analizar muy bien el planteamiento del Poder Ejecutivo, porque él en el corte señalaba de que hay que darle las herramientas de tal forma a aquel que quedó al margen de ser sujeto de crédito, para que también tenga la posibilidad de ser nuevamente sujeto de crédito. Y de eso se trata justamente la propuesta del Ejecutivo, porque le fortalece a la institución Crédito Agrícola de Habilitación mediante esta propuesta legislativa, fondea al Crédito Agrícola de Habilitación y encomienda abordar al más afectado en términos de lo que hoy no es sujeto de crédito. Entonces, reactiva su producción con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un abordaje, refinancia su deuda, y en el refinanciamiento se le enseña, porque se le da pescado, finalmente está viniendo. Porque no aprendieron aún todavía, el Crédito Agrícola de Habilitación tiene el 86% de su cartera sana. Entonces, el 14% de su cartera, sin embargo, es morosa. Y el 20% de esa 96 cartera decía ayer el morosa gerente. proviene del norte, de San Pedro, de Concepción. Increíblemente es lo que están reclamando subsidio, que no es otra cosa, condonación. ¿Y qué pasa con aquel campesino que se le quemó todo también su producción, y que está en hay departamento de Paraguarí, y su tomate se quemó todo, y él hizo el esfuerzo para pagar? Eso desalienta el pago y colisiona frontalmente con el convencimiento de que él tiene que trabajar para honrar sus deudas. Entonces, el auxilio es inmediato y es sostenible en el tiempo, y es reforzado fundamentalmente por el acompañamiento en el tema financiero, en la educación financiera, en los mercados y en los precios también, porque eso es importante, y Carlos va a compartir conmigo
que los precios también, nosotros tenemos que precautelar el precio del productor paraguayo, porque entran también de contrabando y entran también por afuera, muchas veces cuando los tomates, y eso reclaman los tomateros de Paraguarí, que son tomateros por excelencia. Sí, sí. Entonces, eso también contempla esta normativa que pretendimos convertirlo en ley, pero lamentablemente no fuimos Ayer escuchados. justamente estaba el César Baranda, el Gerente general del Crédito Agrícola. Yo les comentaba este proyecto y él me decía, no, pero fíjense que tan vigente está. Bueno, en fin, sí, Mariana. Para el senador Amarilla, ¿cuáles son los costos políticos que realmente se pueden pagar a partir de ahora? El presidente decía, asumiendo que, bueno, yo prefiero asumir esto, el costo político, yo, digamos, pensando seguramente en los sectores o no sé cómo, en lo que podría tener como revés, pero popularmente, por lo menos a nivel de percepción de medios, redes sociales, lo que nosotros podemos ver es que hay un gran acompañamiento ciudadano y, por supuesto, urbano, ni qué decir de lo que éramos truncados en el tránsito, sobre todo. No, sin Entonces, duda. la gente tiene una percepción negativa del pedido de que se paguen las deudas, digamos. ¿Cuáles son realmente los costos políticos desde su...? Lo que pasa es que si planteamos desde la perspectiva de costos o beneficios políticos, estamos cometiendo un grave error. Creo que es así, grave- senador. está bien. Lo otro es inocencia. Fantástico. Inocencia. Pero lo que necesitamos es encontrar la solución. Yo quiero traer nomás a colación una muy buena práctica instalada por este gobierno. El subsidio de los pescadores, que antes era un carnaval, este gobierno ordenó y hoy existe un, ¿cómo se dice? Un inventario Padrón. acotado. Un registro, sí, un un padrón. registro de beneficiarios muy depurado. Y reciben un subsidio. Ese subsidio que reciben los pescadores serios, digamos, no genera ningún contagio perverso en el resto de la sociedad productiva. Eso mismo necesitamos entender que es necesario en esta circunstancia. No le tengamos miedo a subsidiar por un determinado momento, por una cifra definida, para rescatar a compatriotas nuestros que no tienen otra salida. Yo planteo esto complementando la racionalidad, porque si nosotros vamos a ¿Y cuál es el plantear costo? acá Es la la pregunta, racionalidad 100% y cero solidaridad, vamos a incubar un problema social que puede desbordarse. Y ante esa perspectiva, yo estoy dispuesto, así como dice también el presidente, a asumir un costo político por defender esta posición solidaria, porque preferiría sufrir un costo político que ver un conflicto que en una semana más o 2 semanas más puede ser determinante. Pero tampoco todavía tap- no me respondió Claro. cuál es el costo político. Y aparte tampoco se puede legislar por presión. Por presión, se No. están apretando y No, tranquila por con eso. responsabilidad, Pero con se hace. solidaridad dentro de los mecanismos existentes. Yo voy a concluir diciendo lo A siguiente. ver. Ni hacía falta ninguna ley para que el Estado paraguayo en su conjunto y particularmente el gobierno nacional atendiera la crisis. ¿Por qué estamos embretados en esta situación? Porque hay una inacción o hay una insuficiencia una de acción presión. por parte del gobierno, y no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, en ir solucionando de fondo un problema que se arrastra ya como una muletilla dentro de la realidad nacional. Entonces, pongámonos las pilas y resolvamos de una buena vez el problema de la gente y no tengamos más nunca marchas ni contramarchas campesinas en el futuro. Pero asumamos que hay una realidad dolorosa que nos va seguramente a desgastar algún capital político, pero evitemos el conflicto. O si no, yo le voy a preguntar en una semana más al Ejecutivo qué va a hacer respecto de la crisis campesina. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausita. A la vuelta vamos a hablar de las posibles soluciones, porque como decía hace un ratito, ya el escenario es distinto y da la posibilidad magnífica de las negociaciones y el consenso. Vamos a una pausita, pero antes, Mariana. Sí, mejor, hoy es viernes, vamos a olvidarnos un rato de los problemas y hacer una invitación para los que tienen ganas de bailar. El 12 de agosto marquen en la agenda J Balvin, uno de los artistas más populares de este tiempo y cuyas canciones suenan en todo el mundo. Llega a Paraguay el 12 de agosto en el Jockey Club. Anota en tu agenda, programa y el calendario en el celular para bailar con todo junto a J Balvin. Las entradas están en venta en Red UTS y esta es una invitación de la RPC Unicanal, Radio Disney y Radio Farra. Bueno, pausita. Got the spirit, needs a feeling, take the shock away.
Y recordamos a todos los que nos están viendo, si todavía no lo hicieron, pueden adquirir sus entradas para Amaluna, el del Cirque du Soleil, en Red UTS. Por primera vez en nuestro país, Cirque du Soleil presenta este gran show y es un show de primer nivel y por supuesto cuenta con el auspicio de la RPC y Única. Bueno, ya estamos en el tramo final de Sin Vueltas, son las 7:47, 17 grados. Tenías una consulta, Felipe. Sí, para el senador Juan Darío Monge, ¿cuál es a ver, sin todavía haber hablado obviamente con sus colegas de otros partidos o de otras fuerzas, pues, también en Colorado están apoyando este tema, ¿verdad?, de la disidencia, digamos, un margen de maniobra, digamos? O sea, ¿ustedes están dispuestos, decía, a escuchar, a modificar a lo mejor la propuesta original, siempre y cuando que lo primero que hay que hacer es votar, aunque al senador Amarillo no le guste, votar a favor o en contra del veto, ¿verdad? Y luego acompañar alguna modificación de la propuesta del Ejecutivo? Mira, me permitís una previa. Acá se habla mucho de violencia y aquí hay que bajar esa violencia que se pretende engendrar en los campesinos quienes tienen realmente el problema y necesitan el acompañamiento. Y en el acompañamiento no se dio el abordaje correcto. Este es el momento de buscar el abordaje correcto. Ya tenemos el planteamiento del Poder Ejecutivo que tiene un abordaje interesante y se puede inclusive seguramente enriquecer un poco. Pero de ninguna manera, y aprovecho yo a decirle a los compatriotas campesinos que están ahí que no se dejen ellos embaucar por los políticos que van a alentarle a la violencia, porque ya son testigos de cómo reacciona la ciudadanía en general en contra de ellos. Y en ese escenario es inviable absolutamente resolver el problema. Que Efraín no se vaya más allí a azuzarle de que ellos se mantengan en su posición y que sean violentos. No le va a perjudicar al Poder Ejecutivo, ellos van a ser perjudicados porque la ciudadanía también tiene el derecho de reclamar de que la convivencia pacífica. Entonces, en un escenario de violencia, de ninguna manera se puede gestar las acciones que nos permita a la solución seria, responsable del problema que plantea el Ejecutivo y que, vuelvo a decir, puede, ¿por qué no?, enriquecerse también con contribuciones de aquellos que salieron en contra. Es importante y hacer un llamado a los colegas a la reflexión serena y por sobre todas las cosas que nuestro ánimo esté predispuesto a buscar la solución en el marco legislativo razonable y por sobre todas las cosas realizable, como hemos planteado y nos fuimos atendidos. Carlos decía de que el Ejecutivo tiene que demostrar un poco de solidaridad, pero la solidaridad, Carlos, ya fue demostrado fehacientemente y bien lo dijiste que no era necesario apelar a una nueva ley porque la ley 5527 ya está en marcha. Inclusive en ese marco los resultados fueron auspiciosos, desde el crédito agrícola de habilitación. Y he dicho, ¿y cuántos prestamistas fueron analizados? Más de 38.000 y más de 75 mil millones de guaraníes. Se invirtió para resolver el problema eso. El problema de solidaridad y compromiso es manifiesto. Sin embargo, lo importante es señalar de que acá el criterio político que tuvo, vuelvo a decir, Frente Guazú, cabezado por el presidente Lugo de nuestra Cámara, Efraín, que viene ahí a sembrar la violencia, su característica, entonces, como vino aquel momento a azuzar también para la quema del Congreso, y otros que se sumaron, el Colorado Añetete. Vamos a dejar de lado las posturas políticas y vamos a asumir con responsabilidad y compromiso. Hay que aplicar paños fríos, amigos, de todo esto. ¿Vos sabés me permitís? Dale. Yo no puedo aceptar que el colega Monge se refiera así a aliados míos, tanto dentro del partido como de la Cámara. Me parece muy desafortunado de que él, ante la posibilidad y la necesidad de buscar consenso y puntos de unión, esté haciendo macabramente política proselitista, sí. ¿verdad? O Efraín porque no yo se va rechazo categóricamente Efraín no de que se va nosotros, ninguno de los sectores que ¿Cómo mencionaste, que ninguno? Si estemos Efraín detrás se vaya de a la alentar plaza, la no. violencia. Al contrario, nosotros estamos procurando encontrar caminos de solución y espero que el Ejecutivo tenga el tino de comprender nuestra predisposición
de manera oportuna y práctica. Porque más allá de nuestras diferencias, miramos el interés general del Estado, de sus habitantes, y está muy mal en satanizar a sectores campesinos desde cualquier arista, desde los citadinos, desde los políticos, desde donde sea. Hay un problema real dentro de un sector campesino que necesita un abordaje solidario, racional, eficaz. Y tenemos inteligencia y predisposición para proponer salidas superadoras. Pero eso tiene que construirse dentro del respeto, dentro de la tolerancia. Esa es mi De reflexión. ambas partes, senador. De todas las Ah, partes, de porque- todas las partes. claro, de todas Por Yo partes. supuesto. no estoy faltando al respeto diciendo que Efraín se va allí a azuzar y a pretender sembrar la violencia. Estoy hablando con la verdad y me ratifico. Y otros se sumaron también a un proyecto que nos lleva a la solución. Fue un boomerang, se le explota ahora a quién, al que necesita. Y entonces dentro de la racionalidad, y vuelvo a repetir, la ley 5527 resolvió cientos de miles de problemas. Aquellos que no eran sujetos de crédito hoy son sujetos de crédito. ¿Y qué plantea hoy el Ejecutivo? Plantea que aquellos no son sujetos de crédito por imperio de modificación de la ley 5527 van a ser atendidos por el crédito de habilitación, de crédito de habilitación. Entonces se fondea, se establecen los mecanismos a través del Ministerio de Hacienda y esa es la vía, eso es la razonabilidad, es el criterio justo, inmediatamente y sostenible en el tiempo. Muchas gracias, senador Rodríguez Monge, muchas gracias, senador Varela. Muchas gracias por la invitación. Usted que había, ¿te acuerdas del peronismo, no? Ni yanqui, ni marxista, peronista. Un proyecto, otro proyecto, consenso. Más o menos, bueno. Amigos, nos estamos yendo y ahí estamos. Ojalá esto se llegue a un acuerdo. Y bueno, los políticos están para eso, tienen que negociar y negociar en pro de todos. Chicos, buen fin de semana. Igual para vos, Pedro. Nos reencontramos el Hasta lunes. el lunes. También que tengan un buen fin de semana. Chao.